quería aclarar algo, ¿no? En toda esta serie yo hablo como platicando, ¿no? Sobre grandes tragedias y a veces hasta sonrío y me río, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pero ¿qué es eso, no? ¿Cómo puede hablar de esas cosas terroríficas y estar como desprendido, ¿no? De sus sentimientos? Bueno, tomen en cuenta, como he dicho en otro lugar, que yo ya tengo medio siglo, ¿no? Y si bien es cierto que en mi adolescencia y en mis 20s, incluso en mis 30s, ¿no? Todavía se dio de que el solo hecho de tocar este tema se me hacía un nudo en la garganta, como he estado diciendo, y me bloqueaba porque la angustia era muy grande, digamos, la angustia de la traición que yo sufrí, ¿no? Por mi padre. Y ya en los últimos años, sí, pues de tanto escribir sobre mi vida, sí, reitero que yo tengo 5 libros escritos sobre mi vida que quiero publicar, ¿sí? Y de tanto pensar, ¿no? Es como si hubiera hecho un duelo de años y años y años. Entonces, claro, de alguna manera tengo procesado ese dolor como si tomaran petróleo crudo y con una refinería pudieran convertirlo en otra cosa, ¿no? En gasolina, ¿no? Digamos que mi mente está muy procesada, pero claro, yo con una amiga, ¿no? Que he tenido, he dicho en otro vídeo, ¿no? Fuera de esta serie, pues sí, he llorado con ella, ¿no? Así que, y también a solas, ¿no? Entonces, claro, eso explica por qué hablo con tanto desprendimiento, ¿no? Y bueno, tenía que hacer esa aclaración. No se vayan con la finta, ¿no? Como se dice en México, de que me ven así hablando con calma y creen que no ha habido sufrimiento, porque el sufrimiento que ha habido en el pasado ha sido más allá de lo terrorífico. Pero bueno, quería hablar aquí de esta cuestión de mi padre, ¿no? ¿Por qué se comportó como se portó? Ok. Mi padre tuvo un padre, ¿no? Unos padres que no lo comprendían, ¿no? Mi abuelo le pegaba, no creo que los sábados, no creo que con un cuero, ¿no? Porque le iba mal en la escuela, claro, lo metieron en una escuela que lo atormentaron muchísimo. Eso lo he dicho en otro lugar. Eso fue en Puebla ya por los años 30, ¿no? Estaba todavía en la primaria cuando le decían eso. Precisamente porque nosotros tendemos a apegarnos con nuestros padres y con esto que ha dicho el síndrome de Estocolmo, lo que llama Colin Ross el problema del apego con el perpetrador. He hablado de esto y hasta he puesto ligas, ¿no? Sobre este término psiquiátrico, ¿no? De Ross. Bueno, la explicación es básicamente esa. Entonces mi padre tuvo que idealizar a su propio padre para sobrevivir, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? Está uno dentro de un hogar abusivo y tiene que sumergir en el inconsciente todo el trauma, todo el abuso, para poder sobrevivir, ¿sí? Para poder funcionar con estos padres, ¿no? Que uno lo maltrata, ¿no? Entonces es un caso como el de, pues estoy escribiendo básicamente a la humanidad, ¿no? Cuando escribo a mi padre, con la diferencia es que él sí fue muy martirizado en la primaria, ¿no? Tanto en la escuela como en el hogar, ¿no? Cuando le pegaban porque él iba mal en esta escuela que lo torturaban, ¿no? Estaba más chico mi padre que cuando yo fui atormentado, hay que tomar en cuenta eso. Estaba más niño, era la primaria. Entonces, el mecanismo que levantó mi padre, no, primero fue la religión, ¿sí? Pero cuando se casó, como he dicho en otros vídeos, el problema con los mecanismos artificiales de defensa es que pues, son infinitos, se van amontonando uno tras otro, porque el verdadero duelo, eso que he dicho yo, de que yo me pasé décadas de duelo, y que ya tengo medio siglo, pero como una refinería de petróleo que todo eso crudo, que es el dolor, se lo pasa comiendo poco a poco hasta que lo refina, un proceso larguísimo, que nadie lo hace, por cierto. Bueno, yo lo hice, pero digamos, eso precisamente nadie lo hace. Entonces la gente elabora sus mecanismos de defensa. Entonces, claro, mi padre, ya casado, además del mecanismo previo que tenía desde niño, no la religión, elaboró uno nuevo. Como muchos otros padres codependientes, maridos codependientes, ¿sí?
se cuelgan de la mujer. Como se puede decir que fallaron sus padres, especialmente su padre. Es algo así como que contratan una nueva mamá. Estas son palabras de mi hermano Germán. En esas conversaciones que hemos tenido, me ha dicho Germán que mi padre se buscó una nueva mamá. Y eso fue realmente lo que hizo, pero de una manera desesperada. Hay una imagen que me llega mucho de mi padre. Cuando he visto a estos monos araña, monos macaco, que están bebés y los compran, ¿no?, como mascotas, y se le pegan a uno, pero así con todas las extremidades y con la cola, porque están hechos biológicamente para pegarse a su madre. Saben que si la madre los repudia o si se caen del árbol, pues es muerte, ¿no? Entonces biológicamente se aferran, ¿no? Se aferran de una manera tremenda. No sé si hayan visto esto en imagen. Digamos que mi padre hizo eso con su esposa. Sí, se aferró, fue su segundo mecanismo, su tabla de salvación. La esposa, esta segunda mamá. Pero claro, eso tiene un saldo. Se consigue una segunda mamá, alguien que es algo así como un pacto doble. Mi madre, su mecanismo de defensa era dominar a toda la familia como una tirana, ¿no? ¿Sí? Como una matrona turca. Y el mecanismo de defensa de mi padre es tener una segunda mamá. Es un pacto muy perverso en el fondo. Sí, entre marido codependiente y madre tirana. ¿Sí? Y aquí la cuestión es que ante todo, para la mente de mi padre estaba esa fusión codependiente de manera absoluta, ¿no? Sí, que se presta, claro, a folie deux, ¿no? Cuando la madre se enloquece, pues él se va a enloquecer, como he descrito en otros vídeos, mente diapasón. Pero claro, todo tiene que ver con imagínense este animalito que se le cuelga a uno y no lo suelta por nada, así como diciendo, mi mamá, como yo no tuvo, como fue traicionado en la primaria mi padre, pues esta segunda madre, pues él se aferra de manera al grado tal que mi padre tenía una carrera estaba haciendo carrera de compositor de música clásica, lo iban a contratar en Hollywood y eso, y él rechazó todo eso, o sea, la independencia económica, con tal de seguir la voluntad de su esposa. Y actualmente, que todavía vive, depende económico. Imagínense nomás ustedes. El que tenía toda la carrera porque él estudió fuera de México y todo esto, y luego fue a Estados Unidos, el que tenía toda la carrera de compositor de música terminó mantenido de alguien que no tenía carrera, de su esposa. Claro, todo tiene que ver con este mecanismo abyecto de regresión, de defensa, ¿no? ¿Sí? Colgarse de la mujer de una manera, digamos, ser un eterno niño, pero niño digamos, como este changuito, así de un bebé que ya se está pegado, fusionado a la mamá. Entonces, claro, cualquier conflicto que iba a venir con los hijos, por definición, él se iba a poner de parte de la persona que se le agarra, como diciendo, tú eres mi tabla de salvación. Es como siempre estuviera, se me figura como una tormenta en el mar, en el alta mar, y él siempre está agarrado a una tabla de salvación. Pero imagínense hacer esto no por años, por décadas, porque el hombre no puede hacer un duelo, ¿sí?, de lo que le pasó en su niñez. No puede, está bloqueado. Él admira y honra a su padre, lo tiene en un pedestal. Entonces, el duelo de lo que le hizo mi abuelo jamás lo va a tocar. Entonces, como no puede hacer el duelo, ahí está el aguijón en el corazón. Las consecuencias necesita un mecanismo artificial de defensa, y eso va a ser la esposa, ¿no?, la cónyuge, la tabla de salvación que se le cuelga ahí como tabla de salvación en una tempestad y no la suelta por nada del mundo, por nada del mundo. En pocas palabras eso es, en pocas palabras. A manera de postdata, en el minuto que me queda, debo decir que no se debe de entender todo esto como un determinismo absoluto, en el sentido de que mi padre fue maltratado de niño, por lo tanto estaba predestinado a maltratar a su primogénito de grande. De ninguna manera, de ninguna manera. La tragedia de mi vida estriba en el hecho de que mi padre escogió el mal. Escogió el mal al suscribirse al sistema de su esposa que me satanizaba. De hecho, esto precisamente le dio el título a mi obra de 5 tomos, Hojas Susurrantes. Pero es tan doloroso lo que cuento que solamente eso sí nada más va a estar en escrito, ¿sí?, en mi libro. Eso no es para mí.